pensado, pero va a estar grabado. ¿Ya? A ver, le voy a hacer una introducción primero explicativa de qué es lo que vamos a hacer. Estamos metidos en una aventura junto con Jimena haciendo un curso que se llama Coaching Ontológico, ¿ya? Y esa es la razón por la que ella está acá, porque va a ser mi testigo de mi réplica, ¿ya? De esta parte del curso, que se llama réplica porque justo lo que busca es replicar todo lo que nosotros hemos adquirido como conocimiento en un grupo de personas, ¿ya? Y ustedes han sido elegidos como ese grupo de personas para mí, para hacer esa réplica, y lo tengo que hacer durante 9 meses, ya que es lo que dura el curso. ¿Ya? Entonces esto va a ser una sesión de 9 sesiones, ¿ya? En las que yo les voy a ir compartiendo algunos de los temas que hemos visto en el curso, ¿ya? Que además son relevantes al tema del coaching ontológico, ¿ya? En este tema en particular, el objetivo es que no es que ustedes salgan coaching, porque yo no, ni siquiera yo todavía lo soy, ¿ya? Ni tampoco es la idea que entiendan todo, sino principalmente se lleven algo, un concepto en particular, ¿ya? Y el concepto que vamos a ver en esta reunión se llama el observador, ¿ya? Ese es el concepto que vamos a ver, digamos, como en profundidad. Vamos a darle un poco de vueltas alrededor, pero finalmente vamos a terminar en ese tema que es el observador, ¿ya? Y la idea es que lo hagamos interactivo, lo hagamos de alguna forma lo más interactivo posible para que luego nos vayamos profundizando un poco más en el tema. Y van a notar algunas cosas medias diferentes en esta capacitación, ¿ya? Y una de ellas va a ser justo la que va a empezar ahorita, que es la introducción, ¿ya? La introducción es diferente a nuestras reuniones Yambal, porque lo que vamos a hacer es una meditación, un asentamiento, ¿ya? Vamos a tratar de centrarnos como persona en lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? No se preocupen, que es parte de... ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a pedir que por favor cierren los ojos, se sienten bien sentaditos, idealmente erguidos, ¿ya? Y pongan las manos sobre sus piernas y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un ejercicio de respiración, ¿ya? Este ejercicio de respiración tiene como objetivo que ustedes se centren un poco su atención en lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces vamos a cerrar los ojos, por favor, y vamos a empezar a respirar, ¿ya? La respiración primero va a ser profunda, inhalen y luego exhalan despacio, ¿ya? Sientan cómo el aire llena sus pulmones, sientan cómo ese aire les da vida, sientan cómo ese aire les da el ser, lo que son ahora. Sientan cada una de sus respiraciones. Traten de sentir también la sangre que fluye en su cuerpo y que les da vida. Ese aire que están inhalando hace que esa sangre les lleve vida al cuerpo. Pensemos ahora en cómo ingresa ese aire a nuestra nariz, por nuestra nariz, cómo llena nuestros pulmones, cómo fluye la sangre en nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo, la cabeza, el tronco, las extremidades. Y vamos dejando un poco nuestro día a día, vamos dejando un poco la tarea que tengo que hacer al salir de la reunión, el pendiente que tengo de la mañana, y vamos concentrándonos un poco en el ahora, en el conocimiento que vamos a adquirir y cómo nos va a servir en el día a día. Sintiendo bien profundo la respiración, inhalamos, exhalamos. Poco a poco vamos a ir abriendo los ojos a la cuenta de 3 y nos vamos a ir centrando en lo que vamos a empezar a aprender en esta reunión. La cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. El coaching es, como decía nuestro instructor, es lleno de simbolismo, ¿ya? Y el simbolismo tiene una razón de ser. Lo que hemos hecho ahorita es de alguna forma centrar nuestra mente en lo que vamos a aprender, ¿ya? Vamos a ver un tema, como les decía, que se llama el observador, ¿ya?
Pero primero vamos a hablar un poquito de coaching ontológico para que entiendan bien hacia dónde vamos, ¿ya? El coaching, como ustedes saben, es parte del día a día. Lo vemos como el entrenador de fútbol, lo vemos como el entrenador de distintas disciplinas, principalmente por el lado del deporte, pero últimamente está sonando muy fuerte por el lado empresarial, y entiendo que muchas de las grandes personalidades actualmente tienen coaching para todo, ¿no? Entonces tenés un coaching que te enseña a hablar, tenés un coaching que te enseña a vocalizar, tenés un coaching de canto, tenés un coaching... Hay coaching de todo, ¿ya? Este coaching en particular, que es el que vamos a ver, se llama coaching ontológico, ¿ya? Y la palabra ontología viene de una rama de la filosofía que lo que busca es responder a una pregunta bien compleja, que es ¿qué es ser humano? ¿Ya? ¿Qué es el ser humano? ¿Ya? Entonces busca responder el ser, ¿ya? Y lo hace desde un punto de vista, ahora vamos a ver un poco más en profundidad, desde un punto de vista de varias dimensiones que tiene el ser humano, ¿ya? Y el coaching ontológico en particular lo que busca es explicar el ser humano y busca ayudar al ser humano a lograr ciertos objetivos en la vida, ¿ya? Entonces, Echeverría lo que hace es... Echeverría es la persona más influyente, digamos, sobre este tema. Dice, el coaching ontológico, en el coaching ontológico descansa la capacidad de observar lo que alguien dice con el propósito no solo de conocer aquello de lo cual se habla, sino de conocer o interpretar el alma de quien habla, ¿ya? Eso, digamos, es lo que busca el coaching ontológico. A través de la escucha, de la forma en la que se habla, de las conversaciones, lo que trata es de interpretar el alma de quien habla. Y el alma desde un punto de vista del ser, ¿no? ¿Quién es esa persona que me está hablando? ¿Qué representa? ¿Qué prejuicios? ¿Qué emociones? ¿Qué corporalidad? ¿Cómo se está mostrando ante el mundo? ¿Ya? Y lo que busca es a través de esas conversaciones cómo lograr mejorar la forma de ser para lograr mejores resultados, ¿ya? Eso es lo que busca el coaching ontológico, ¿ya? El tema en particular lo vamos a ver desde los dominios del ser. Resulta de que según esta metodología, esta disciplina que es el coaching ontológico, entiende a la persona desde tres grandes dimensiones, ¿ya? Y esas dimensiones son la parte emocional, la parte corporal y la parte del lenguaje, ¿ya? Entonces, lo que dice es una persona, yo por ejemplo, tiene estas tres grandes dimensiones a través de las cuales se expresa como un ser, como una persona, ¿ya? Ya sea hablando, ya sea por el cuerpo, por su gesticulación, la forma en la que se mueve, la forma en la que camina, y todo eso alrededor de ciertas emociones que podrían ser alegría, felicidad, tristeza, orgullo, qué sé yo, ciertas emociones que al final expresan lo que son las personas, ¿ya? Entonces, en el centro de esas tres grandes dimensiones hay un concepto que en esta disciplina se maneja muy fuerte, que es el tema de coherencia. Lo que dice es que estas tres dimensiones siempre de alguna forma tienden a ser coherentes. Tú puedes decir que estás feliz, pero si no te sientes feliz y no lo expresas con tu cuerpo esa felicidad, realmente no sos feliz, ¿ya? Estás disimulando algo con el hablar, pero finalmente en el centro de tu ser no eres feliz. Esa coherencia es lo que busca el coaching ontológico, de alguna forma identificar, y a través del coaching tratar de sacar del ser para lograr resultados mejores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una parte de estas tres dimensiones, que es la parte del lenguaje, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver en un poco más de profundidad. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es, por un lado, lo que expresamos con palabras, lo que ahorita está pasando, por ejemplo, que digo yo, pero también es el diálogo interior que yo me hago respecto a mi persona.
¿ya? Yo me creo al final una concepción de mi persona y me voy metiendo ese cuento en la cabeza y a través de ese cuento es que me creo juicios y definiciones que hacen lo que yo soy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo soy auditor, soy profesional y trabajo en Yambal. Yo cada vez que soy afuera o adentro, soy eso, soy esas tres cosas. Es la historia que yo me he narrado adentro, entonces yo hago lo que un auditor hace. Yo hago lo que una persona que trabaja en Yambal hace. Porque eso es lo que hacen las personas que trabajan en Yambal. ¿Me sigues? Entonces, yo de alguna forma represento lo que soy en base a la historia que me creo adentro. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Es un poco complicado, por eso lo estoy diciendo un poquito lento para que lo vamos agarrando el hilo, ¿ya? Pero básicamente hasta aquí lo que vemos es el lenguaje como un centro del ser, ¿ya? Y vamos a ver qué tan complejo es el lenguaje. ¿Me pueden decir qué color es este? Rojo. Celeste. Verde. Naranja. Negro. Morado. Negro. No nos ponemos muy de acuerdo, ¿no? O sea, este es rojo, ya, este es amarillo, pero acá como que este podría ser naranja, ¿no? El lenguaje no es objetivo a veces, o sea, te queda corto. En colores peor, a veces ves como tantos millones de colores. Por ejemplo, este de acá. ¿Esto qué es? Esto más o menos, Verde, cada uno claro. tendría un concepto distinto, ¿no? Verde calipso. Claro. Que es campaña 2. Ese tipo de colores no vamos a comprar. Sí, no, o sea, la caja de colores se nos acaba. Sí. Y resulta que conceptualmente los colores, la gente de diseño gráfico tiene una forma de definir los colores que se llama RGB, ¿ya? Que es Red, Green y Blue, ¿ya? Que cada RGB tiene 3 números. Entonces cada color de estos se conceptualiza en esos RGB con 3 números distintos. Así que imagínate la combinación de colores que tenemos. Y nuestra caja de colores en básico tenía 12, ¿no? O sea, ya 18, digamos, ¿no? Entonces, realmente el lenguaje, lo que quiero dejarles es que el lenguaje no es simple. La forma en la que nos comunicamos como personas no es simple, es muy compleja. Y si a eso le metes que yo, como persona, te quiero transmitir ideas a vos a través del lenguaje, pero por detrás hay una serie de prejuicios míos, de narrativa mía, de conceptos míos, te los quiero transmitir a vos y vos al recibirlo, lo recibís también con todo eso, con tus prejuicios, tus narrativas, tus ideas, tus pensamientos, tu religión, todo. Al final se traslada a una cosa totalmente distinta. Pero es el medio a través del cual nos comunicamos como personas, es el lenguaje. Así es como nos comunicamos. Esa complejidad hace que nazca un concepto en la parte de coaching que se llama el tema del observador. ¿Ya? Que es, básicamente el concepto es, yo me convierto en un observador desde el momento en el que tengo claridad que el lenguaje, al no ser objetivo y claro, no soy dueño de la verdad. ¿Ya? La verdad podría ser de acuerdo a lo que yo digo o de acuerdo a lo que ella diga. Ella tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Hace rato con un color no nos poníamos de acuerdo. ¿Cuál era el color realmente? De repente nos podríamos poner hasta democráticos y ya levantamos el verde, rojo. Averigüemos su RGB. Pero siempre va a haber un grupo de personas que digan, no, eso para mí es verde, y no, para vos no es verde, es celeste. Entonces, yo no soy dueño de la verdad, él no es dueño de la verdad, por lo tanto, al no ser dueños de la verdad, el observador lo que hace es identificarse como una persona abierta al aprendizaje de que no todo es mi verdad ni su verdad, sino cada uno tiene su verdad. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio, por favor. ¿Pueden cerrar los ojos? Y levanten la mano derecha y apunten, por favor, al este. Ya, abran los ojos, por favor. ¿Dónde es el este? Cada uno podría, o sea, si yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿me pueden decir por favor cómo voy 2 cuadras al este?
me iba a llevar allá. Y ella me iba a llevar allá. Entonces, ¿cuál es el este? ¿El este es lo que ella dice o lo que tú dices? O sea, cada uno tiene sus prejuicios, su forma de ver el mundo, que probablemente cuando lo ves en temas de colores, digamos que no es muy complicado, pero cuando ves un problema matemático o un problema contable, wow, o sea, la cosa se pone medio complicada, o sea, no es tan simple de llegar a la verdad. Puede ser tu verdad o mi verdad, pero la cosa no es tan simple. Entonces, eso es lo que tratamos de ver ahorita a través de la teoría del observador, ¿ya? El observador, entonces, para ir asentando un poco de conceptos, es la persona, uno como persona, que se muestra al mundo con una apertura de que no es dueño de la verdad, ¿ya? De que la verdad depende de muchas variables, ¿ya? Y que es bien difícil establecer cuál realmente es la verdad, ¿ya? Entonces, cuando miro qué es lo que veo yo como persona, yo veo de repente un tarro, un tacho, no sé, un vaso. Incluso, si te fijas, depende mucho de la cultura, depende mucho del lenguaje, del origen de donde yo vengo, diferentes prejuicios o lentes que yo tengo para mirar una misma verdad, ¿no? Entonces, no vemos el mundo realmente como es, vemos el mundo realmente como nosotros somos. Yo no veo un verde. Yo sé que por toda mis 42 años de vida que tengo y por todas las experiencias que tengo, eso para mí podría ser un verde. Pero el otro podría ver un celeste, ¿no es cierto? Entonces, desde esta perspectiva, yo no soy dueño de la verdad. Por lo tanto, me convierto, y eso es lo que parte de la teoría, en un observador con una mente mucho más abierta, en una persona que tiene la certeza de no saber cuál es la verdad. Que es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas líneas ves? Si lo vemos de este lado, son 4. Pero no, el señor de acá dice, no, son 3. Y es un efecto visual. Si ustedes lo ven, de este lado son 3. Pero de este lado son 4. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? De acuerdo a su punto de vista, pues, desde dónde lo ve. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, el tema es la diversidad con la que uno lo ve, y cada uno podría estar jurando de que está viendo lo que está viendo, y tienes razón cada uno probablemente. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá, no sé si han visto esta publicidad de CNN, dice, mira, el vaso está medio lleno, está medio vacío, viste desde el punto de vista positivo, ¿lo ves? Desde el punto de vista negativo, o en realidad el vaso no está ni medio lleno, está por la mitad. ¿Cuál es la verdad realmente? Si vos sos muy positivista y decís, no, el vaso está medio lleno, ¿no? Porque yo siempre pienso que estamos cerca del objetivo, ¿no? El otro, el negativo, dice, no, esto está para la mierda, o sea, el vaso está vacío, está medio vacío. Pero en realidad el vaso está por la mitad, o sea, no está ni para allá ni para acá. Pero probablemente este sea un realista, porque lo ve así. Pero realmente el vaso está por la mitad. O está un poquito más arriba para darle la razón a este, o está un poquito más abajo para darle la razón a este. Viste que el lenguaje es bien ambiguo. Por lo tanto, los 3 probablemente tienen la razón, desde el punto de vista de cada uno. Desde el punto de vista de su forma de ser, desde el punto de vista de su cultura. Aquí si me pueden ayudar, por favor, ¿me pueden conseguir un oso panda? Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Ya lo vieron? Sí. Los demás Acá son está. rock metaleros. Acá hay un perro. Ah, sí, ya lo vi. ¿Ya
lo vieron? Sí. No todavía. Acá ya nadie me respeta el cuello. Ayer era el espejito. Acá está. Por el hociquito. No siempre los problemas son tan obvios. Ese es el mensaje en esto. No siempre los problemas son tan obvios y no siempre, desde el punto de vista en el que yo lo estoy mirando, se hace tan evidente lo que estoy viendo. De repente yo digo, aquí te juro que no hay un perro. No hay un perro. Y la otra persona que sí lo vio al perro porque lo detectó más rápido, de repente él tiene razón y no yo. Por lo tanto, ¿por qué yo tengo que pelearme con él para asegurarle de que yo tengo la razón y él no tiene la razón porque además yo soy su jefe? ¿No ves? Entonces, aquí el mensaje es, tenemos que ser más abiertos. ¿Ya? ¿Puedo comentar algo? Dale, dale. Y también creo que como jefe es importante saber de que ahorita, por ejemplo, varios lo habían visto y yo no, y sí tuvieron paciencia de esperarme hasta que lo vea, es decir, hay que tener paciencia hasta que lo entienda. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente lo que falta ahí es preguntarle, a ver, explícame un poquito más. ¿No? Explícame un poquito más qué es lo que estás viendo vos que yo no estoy viendo, porque yo te juro que no lo veo. Entonces, de repente después de la explicación, pucha, pero tenés razón, el perro está ahí, ¿no? Y yo no lo había visto. Pero si no le das la oportunidad para que te explique y simplemente le impones tu razón, ya fuiste, o sea, ya perdés la gran oportunidad de avanzar en tu conocimiento y de darle la apertura para que la otra persona exponga sus ideas. Y es lo que nos pasa siempre con los prejuicios, con la forma en la que vemos las cosas, la cultura. O sea, te juro que vos agarrás un listado de fotos de personas y preguntás quién robó, quién tiró una bomba y entre medio te das cuenta que hay un árabe, probablemente digas fue el árabe. ¿No ves? Y creo también, perdón que corte, Sí, dale. desde mi punto de vista, aceptar que no lo había visto y decir no lo vi, espérenme, ¿no? Porque hay veces que uno dice sí, la entendí, se va a su escritorio y no entendió nada y comienza a hacer... Claro que es peor, ¿no? Que es peor. Y encima la reacción que tuvimos todos nosotros de dejarte ver, pero nadie decirte, sabes que fíjate en los ojos porque los ojos son diferentes y ahí te vas a dar cuenta. Este es un clásico. En el hocico. Este es un clásico, seguramente algunos de ustedes lo han visto. ¿Me pueden mostrar dónde está la flecha? En la E mayúscula. Aquí hay una flecha, ¿eh? Y el borde izquierdo es más alto que el derecho. Toda la imagen. Entonces, resumiendo, la realidad, lo que tan equivocado estoy o quién tiene la razón depende de muchos factores. Entre ellos la educación, las creencias, la experiencia, el prejuicio, la cultura, los valores, la religión. Demasiados prejuicios intervienen en lo que yo interpreto como realidad. Y por lo tanto, con tanto prejuicio, con tantas cosas de por medio, yo debería empezar a dudar cada vez más de lo que estoy viendo como realidad. Y debería empezar a preguntarme cuál es la realidad. Porque fíjate que lo que prima a veces cuando tenés una discusión entre el subordinado y el jefe, lo que prima a veces no es que yo tengo la razón. O sea, prima más la razón que la realidad. No, el asunto aquí es quién tiene la razón. Ya pasó a otro nivel el tema de cuál es la realidad, sino la discusión va por un tema de ego, va por un tema de, no, pues yo, o sea, a mí me vas a decir vos cuál es la realidad, si yo pues llevo 20 años acá, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas que debemos empezar a repensar respecto a cómo estamos viendo la realidad, respecto a cómo todos estas diferentes creencias nos están de alguna forma tergiversando lo que realmente pasó. ¿No ves? Entonces tenemos que empezar a ver. Ahora, algunas reflexiones para ir centrando algunos conceptos. En realidad no somos capaces de ver los cambios, no somos capaces de ver la realidad. Tenemos las capacidades bien restringidas, ¿no? Entonces,
nos sirve de mucho que otras personas vean la realidad, incluso otras personas con una cultura distinta vean la realidad para que me expresen la forma en la que ellos ven esa realidad y de repente a partir de eso yo construya una nueva realidad. ¿Ya? Muchas veces descalificamos a quien ve algo distinto. O sea, no, ¿en serio vos? Ni idea. ¿No? Porque ¿cómo va a saber él más que yo? ¿No es cierto? Y obviamente perdemos la oportunidad de enriquecer y de aprender de eso, ¿no? Porque desde el momento en el que vos haces valer tu ego y tu posición sobre la opinión de otras personas, perdés la oportunidad de aprender qué es lo que está viendo esa otra persona. Que probablemente tenga o no razón, eso es otro tema. Pero desde el momento en el que vos caminás por el mundo pensando en que podés aprender de todas las personas, a través de su forma de ver el mundo, ya estás abierto a la posibilidad de enriquecerte un poco más, ¿no? Para entender un poquito eso, cuando aprendemos, la persona realiza una acción y esta acción se vuelve un resultado, ¿ya? Hay dos formas de aprender según esta metodología. Una es cambiar la acción, ¿ya? El resultado no se me dio, entonces cambio a otra acción. Acción A, resultado A, acción B, resultado B. Otra forma, que es lo que promueve el coaching ontológico, es cambiar el ser a la persona desde adentro para que a través de ese cambio profundo actúes de forma distinta y tus resultados sean distintos. Esto es lo que se llama cambio transformacional. ¿Ya? Vos te has transformado, sos otra persona. ¿Ya? Vamos a escuchar un ratito lo que dice él es Echeverría, ¿ya? Lo que dice Echeverría sobre el cambio transformacional. Cuando esto funcione. Sí, está bien, pero Sí, importante, la llamada, el teléfono. En Skype se salía, no votaba. Aprendizaje de segundo orden lo llamamos nosotros aprendizaje transformacional. Y esto no es trivial, porque una vez que cambiamos el corazón del observador, cambiamos nuestra forma de ser. La gente nos mira y nos dice: tú, opinando como opinas y tomando estas acciones que estás tomando ahora, no eres el mismo, te desconozco. En efecto, no somos el mismo. Hemos cambiado. Hemos producido una transformación en algo que aparentemente no se podía cambiar. El ser que somos. Entonces, lo que promueve esto es cambiar al ser para convertir en acciones nuevas y resultados distintos. ¿Ya? Y para eso, el ser tiene que convertirse en un observador distinto, en un observador que aprende, en un observador que camina por el mundo buscando nuevas experiencias. Y les voy a explicar un poquito en dónde se aplica esto con mucho más facilidad. Una aplicación práctica ya. Resulta de que cuando nos toca contratar a personas para nuestros equipos, nosotros solemos contratar a gente muy parecida a nosotros, ¿no? No, si es auditorio, que es auditor, ¿no? Además, si salió de la universidad donde yo salí, mejor, ¿no? Y entonces solemos tener equipos demasiado iguales. Las personas que son demasiado iguales van a ver el mundo demasiado igual. Y por lo tanto la innovación, que ahora está muy de moda, es mucho más difícil que se dé. Las compañías que son innovadoras justo lo que promueven es gente que venga de un mundo distinto, para que vean el mundo de una forma distinta y luego eso dé soluciones distintas a los mismos problemas de siempre. Los problemas de siempre no se pueden solucionar con las mismas personas que ven de la misma forma. Es mucho más difícil. Por eso es que la gente que es disruptiva tiene una forma de ser bien diferente. Porque ven el mundo de una forma diferente. Si lo que nosotros queremos es promover la innovación, tenemos que pensar
en ver el mundo desde esa perspectiva, desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva más abierta. Ya, bueno, con eso acaba mi presentación. Quería que cada uno de ustedes me deje con algún mensajito de cómo le pareció este tema del observador, qué les quedó y qué tal le pareció el punto de vista del observador. Marco, no sé si me ayudas. Justamente, bueno, hoy tuve una pequeña conversación con, especialmente nosotros cuando pensamos que el trabajo que hace otra persona diferente pueda ser fácil, es porque nosotros pensamos de repente por nuestra habilidad, conocimiento, pensamos que todo es fácil cuando proponemos algo, pero al ver en realidad, escuchar lo que hace y que no le ayuda en su día a día, vemos que es diferente. Eso me pasó hoy, ¿no? Entonces, como tú dices, debemos ser más abiertos a poder escuchar, y simplemente yo aprendí a que las necesidades de ellos no van a ser las mismas necesidades para que le ayude en su día a día el trabajo, ¿no? Y eso lo haces escuchando, no imponiendo, ¿no? Ahí podría yo decir, no, quiero que se haga así el trabajo, pero no, es la necesidad de él para mejorar su trabajo es diferente a la que yo le puedo. Y a veces somos todos doctores, ¿no? Rapidito le solucionamos la vida a todos los demás, ¿no? No, vos tenés que hacer A, B, C, D cosas. Exactamente. Entonces eso es lo que me queda, que tengo que ser más observador antes de imponer algo, ¿no? ¿Vos, Lore? Bueno, a mí el concepto que yo me llevo es de que uno no tiene que tener o sea, tiene que dejar que la persona se explique y no cegarse con sus propios prejuicios o preconceptos o conocimientos que ya uno ya tiene de la vida o la experiencia. Tratar de tener mayor empatía y, como decía, no solo entender lo que dice, sino tratar de entender cómo es como persona a través de lo que dice, ir un poco más allá de lo que realmente sale, con las expresiones que tiene, o como uno está aquí, ¿no? 8 horas, sabe con las acciones o su desempeño corporal, ¿no? Me queda bastante lo que uno tiene que estar pensando, esto de escuchar. Justo estábamos hablando con Iván la otra vez el ignorante es quien ya se hace un concepto porque no se pregunta si eso es así o no es así. En cambio, si alguien dice no sé, se trata de escuchar o ver el otro camino, va a seguir en la búsqueda de la verdad, no con su idea, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me llevo de escuchar y ver desde otro punto de vista. Gracias, Lore. ¿Sabes qué? Me quedé con una duda. Si todo el mundo ve en base a una serie de factores y se genera una serie de prejuicios y tiene una serie de prejuicios en base a su realidad y ve una realidad y cada uno ve una realidad diferente, ¿Cuál es la realidad? ¿cuál es la realidad? ¿Cómo es que llegamos a Ahí entender? el problema. ¿Cómo es que llegamos a congeniar? Recuerdo que lo que nos decía el capacitador en la reunión, cuando salgan de esta reunión se van a dar cuenta que no sé cómo hasta ahora han estado vivos. Exacto, eso. ¿Cómo es que llegamos ¿Cómo a han entender? convivido? Sí, porque en realidad es eso, o sea, es eso. Al final entras en una cosa que se llama en un dominio consensual, ¿ya? Que todos al final consensuamos que el verde es verde. Pero si te das cuenta, alguien en algún momento definió que eso sea verde, porque probablemente el verde sea rojo, ¿no? Entonces alguien en algún momento, por eso es que este tema se basa mucho en un libro que se llama La ontología del lenguaje, y la ontología del lenguaje lo que habla es que nosotros como personas en el fondo somos seres lingüísticos, ¿ya? Que básicamente el lenguaje ha hecho tanto por nosotros que no nos damos cuenta, que al final nos ha estructurado de una manera que nos define toda la realidad, ¿no? Entonces, alguien a un momento dijo que el rojo era rojo, y eso digamos que es fácil, pero después cuando ves un problema complejo y que nadie lo definió previamente,
pucha, entramos en toda la emocionalidad de la discusión y es bien difícil entender cuál realmente es la verdad, ¿no? Probablemente la respuesta es no tenemos ninguna verdad. Sí, con la duda. Yo pensé que iba a decir, quiero saber si es verde turquesa o verde púrpura. Creo yo que no quiero irme aquí ser con esa duda. oidor es también tiene que ser un ser humilde, porque si tiene una actitud de, ¿cómo se dice esto? Cuando es prepotente o se cree más que las demás personas, o orgulloso, esa era la palabra que quería poner, en realidad, difícilmente va a acceder a una transformación o se va a dejar ayudar, como se podría decir. Porque hay personas también que, si bien escuchan, pero mantienen su posición a pesar de una explicación. Entonces creo yo que el coaching ontológico es más que todo que uno aprenda a transformarse, al menos eso es lo que decía el video, ¿no? El ser transformado significa, es un síntoma de humildad, de reconocer que no tengo la razón, más o menos, ¿no? Y que ser abierto a diferentes opciones que me ayudan a yo ser transformada, digamos, ¿no? Que es lo que cada uno debería apuntar, digamos. Mariela. Bueno, a mí me queda que el lenguaje por sí solo para el observador no es suficiente y hoy por hoy utilizamos mucho el lenguaje a través de estos medios, a través de WhatsApp, a través de un correo, y cuando nosotros queremos ser observadores también tenemos que ver el lenguaje corporal, ¿ya? Y también tenemos que percibir emociones para poder ser empáticos. Y si nosotros no tenemos el conjunto de eso, nunca vamos a llegar a entender la verdad y la realidad de la otra persona. Claro. Por eso ayuda mucho verle la cara, ¿no? Cuando te está mintiendo. Por ejemplo, eso fue lo que ayer justamente tuve una experiencia con la señora Yanet Murillo y la entendí y le decía ahora a Marco, en nuestro afán de ir a lo tecnológico, estas personas que hicieron su mundo a través de unas relaciones muy personales, lo están sintiendo. Entonces cuando nosotros decimos nos vamos a tapar los ojos, porque nos vamos a tapar los ojos, se da cuenta de que los directores no hacen los pedidos por la consultora, entonces te estás escondiendo de la realidad, ¿no? Vos querés que sea así y entonces te tapas los ojos para que sea para vos así, pero cuando salís a la calle no es así y tienes razón, pues, ¿no? Entonces cuando vi eso entendí que realmente nos estamos volviendo muy al lenguaje y sobre todo escrito y nos estamos olvidando de las emociones y de la corporalidad. Exactamente, ¿no? De cómo se ve la persona cuando te habla para entender su realidad. Nos falta empatía también, ¿no? Jim. Bueno, me quedó la parte donde el ser hace una acción y tiene un resultado. Pero me queda marcada esa parte donde del resultado hay que cambiar uno también, digamos, no solamente las acciones. Claro, sí. Y el cambiar uno es ser mejor que ayer, para mí, autocapacitarte, esas dos cosas, para poder cambiar tus acciones y tener mejores resultados, tanto en lo profesional como en lo personal. Empezaba cuestionándote, ¿no? Sí. Gracias, Jim. Bueno, a mí lo que más me queda de la charla es que como personas siempre tenemos que tener una mente abierta y estar conscientes de que no somos dueños de la verdad. Probablemente pensemos que conocemos mucho de algún proceso o que somos los expertos en algo, pero no necesariamente es cierto, porque siempre van a haber opiniones distintas, justamente porque es enriquecedor tener personas con culturas distintas, con conocimientos distintos y saber escuchar las opiniones de esas otras personas, porque probablemente vas a aprender de esas personas y vas a terminar siendo una persona más sabia. Entonces eso es lo que más me queda, escuchar los puntos, la opinión y los puntos de vista de todos. Iván. Bueno,
Sí, es totalmente cierto. Nosotros todos pecamos en tener la verdad. Todo en algún momento. Todos en algún momento creemos que tenemos la verdad. Tenemos que aprender día a día, aprender y meternos siempre en los zapatos de las personas para poder tomar mejores decisiones. Incluso hay un concepto también muy bueno sobre aprender a aprender, es desaprender para aprender, ¿no? Porque a veces tenemos que desaprender, porque ya no, pues yo hago así, ¿no? Entonces no, tenés que volver foja cero y de ahí empezar a aprender. Y eso nos pasa también con la familia, ¿no? Nos pasa con los hijos, nos pasa con el esposo, la esposa, en la vida familiar. Eso a veces es un poco más evidente todavía, porque con tus hijos, o sea, como me va a enseñar el peladito a mí, digamos, ¿no? Entonces no lo dejas que tenga sus propias expresiones, sus propias formas de ser. Y otro concepto también bien interesante sobre este mismo tema es el asunto de el momento en el que desaprendes, está lo que alguien decía, la humildad, ¿no? O sea, tenés que ser primero humilde, ¿no? Y eso creo que para algunas personas es un poco más difícil que para otras, digamos, tener la humildad de decir no sé, cuéntame un poquito más, explícame tu punto de vista, tener el tiempo para escuchar a los demás. Entonces, a mí me gusta mucho que estemos aquí hablando sobre eso, nosotros que somos jefes de personas, porque en nuestro rol está en desarrollar a los demás. Entonces, y a partir de autocuestionarse y mostrar su vulnerabilidad abiertamente a los demás, de oye, yo no sé, explícame, creo que eso también nos construye a nosotros como líderes, ¿no? Y muestra un buen ejemplo para el resto del equipo. Así que, nada más, muchísimas gracias. Gracias.